Sí, señores, desde ahora también hay que andar con casco en los colectivos. Uno no sabe lo que puede pasar. Hablar sobre el pésimo estado de los colectivos hoy en día es un tema muy común, tanto como el fútbol, la política o la religión. Pero sinceramente, hoy vengo con mucha rabia. El sábado pasado tenía que rendir un examen a las 7 de la mañana y como de costumbre salí a las 6:30 de mi casa. El caso es que mientras esperaba colectivo pasó uno y no me paró. Y eso que no venía lleno, pero hasta ahí todo bien. Caminé media cuadra y volví a esperar ya en la parada para asegurar. 15 minutos después viene otro colectivo y tampoco me para. Entonces vuelvo a retroceder media cuadra, ya que en la parada había mucha gente y todos paraban en otras líneas. Otros 15 minutos después vuelve a pasar otro colectivo y tampoco me para, pero vi que se detuvo en la parada. Y con mucha rabia empiezo a correr para subirme al colectivo, ya que yo rendía un examen a las 7 y ya eran 7:20. Sí, después de correr media cuadra me subí en la parte trasera del colectivo. Pero con eso no me refiero a la parte de atrás donde uno puede sentarse. Me refiero a la escalerita de salida del bus. Sí, ahí colgado, con medio cuerpo afuera. Y bueno, en ese momento era más rabia que ser humano. Pero me dije, cálmate César, lo importante es que ya te estás yendo para rendir. Y en ese mismo instante al chofer se le ocurre cerrar la puerta de atrás. Y si no hubiese empujado para entrar un poco más, ahora mismo no estaría acá grabando. Pero bueno, al bajarme empecé a analizar esta situación. Y me prometí a mí mismo que iba a decir exactamente lo mismo que estaba pensando en ese momento cuando casi me echa. Así que chofer de la línea 21 de la empresa San Fernando S.A. Chapa BGF 580. ¡Hijo de puta! Y lo mismo opino para tus otros compañeros que no me pararon y para colmo no venía lleno el colectivo. Por cierto, una cosa que suelo ver en los colectivos es el famoso cartel que dice: señor pasajero, utilice la tecnología que tiene, saque foto a cualquier irregularidad y denúncielo. Bueno, como en este caso la irregularidad fue el chofer Coreco. ¡Guau! Sí, utilicé la tecnología que disponía, me bajé durante el semáforo, le saqué foto y coincidentemente en ese momento me miró. Después de que vio que le saqué la foto, escuché unos bocinazos. No sé si fue él para llamarme la atención, pero simplemente ni miré. Porque si era él, lo más probable es que hubiese recibido un de su parte. Sí, señores, quejarse de los buses en Paraguay es como un cuento sin fin. Y si alguien hiciera un cuento sobre los buses, el final no sería vivieron felices para siempre. Sería más bien algo como y fueron chatarra para siempre. En fin, otra cosa que me caga y también me tocó pasarlo es cuando el timbre no funciona. ¿Y qué tenemos que hacer? Gritarle al chofer. Pero lo más simpático es que de tanto ruido que hace el motor, tu voz no se escucha. Entonces volvés a gritar más fuerte y te miran todas las personas menos el chofer. Y para seguir haciendo el ridículo, te vas hasta el frente a decirle al chofer que pare y él te dice: por la puerta del frente no se baja, amigo. ¡Qué joda! Que alguien me pegue un tiro. Pero aparte del mal estado de casi todos los colectivos y el mal rato que te hacen pasar, viajando uno siempre se encuentra con todo tipo de gente. Ya sea el Don Ramón paraguayo, Martín Palermo o hasta Toretto. Otra cosa destacable es la imagen que les voy a mostrar a continuación. Pero antes, para los que no sabían, los policías no pagan pasaje y debido a eso no pueden sentarse. Pero ese no es el caso de este señor que se subió al colectivo y se sentó en el fondo, mientras que en el medio del colectivo estaban paradas unas señoras. En síntesis, este policía no se dignó en dar asiento a la señora. Pero ¿saben en qué gasta fuerza la policía paraguaya? En alzar mangueras de combustible o en alzar con sus propios brazos a las modelos. ¡Viva el nuevo rumbo! En fin, cambien sus colectivos y dejen de transportar a la gente en sardinas con ruedas. Dad al César lo que es del César.